Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, reconocidos juristas: el doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado; el doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, académico; y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. El tema que ponemos en escena, dada la coyuntura, la situación del Consejo de Participación Ciudadana, con un antecedente: el pueblo ecuatoriano, según los datos del organismo electoral, no sé si creíbles o no, pero datos revelados, todavía no proclamados, subsistirá este Consejo con las mismas condiciones que fue creado en la Constitución de Montecristi del 2008, es decir, una de las atribuciones importantísimas, como es la designación de los organismos de control y el incumplimiento del artículo 208 de la Constitución, como es la lucha contra la corrupción. Incluso le obliga la Constitución y la ley a que sea parte incluso de las denuncias ante la Fiscalía General, si hay lugar a eso. Pero hoy se ha instalado, mientras llega este Consejo deslegitimado, con una votación del 8, 7, 14%, el voto nulo le ha superado, pero van a llegar en mayo, se posesionarán los nuevos consejeros con todas estas enormes atribuciones que tiene este Consejo poderoso. Mientras esto llega, fue posesionado la semana anterior el Consejo de Participación Ciudadana temporal hasta mayo, con los suplentes de los suplentes de los suplentes. Pero la primera denuncia de 2 de los 7 vocales, el almirante Alan Morestina y el doctor Carlos Figueroa, no les convocaron, se instalaron, nombraron mayoría, y con una grave denuncia de que la mayoría está conectada con la Asamblea Nacional, esa asamblea que busca el caos y la desestabilización en el país. Ahora tienen entre manos designaciones, uno de ellos Contralor General del Estado, entre tantas autoridades de control. Bueno, con este panorama, doctor Gustavo Medina, muy buen día. ¿Cómo afrontar esta grave situación? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con mi distinguido amigo, doctor Vladimiro Álvarez, a quien le saludo a la distancia, y con el señor doctor Ron. El pueblo ecuatoriano ha hecho un pronunciamiento que hay que respetarlo, aunque personalmente no comparta con ese criterio. Lamentablemente, las consultas populares se han convertido en los instrumentos para medir el grado de aceptación o no aceptación del gobierno de turno, no pronunciarse sobre los asuntos de fondo. Viene a mi memoria lo que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Él le preguntó al pueblo ecuatoriano algo que debería haber merecido el 90% de respuestas. Le dijo: las personas no afiliadas requieren autorización de los partidos para intervenir como candidatos. La gran mayoría, la inmensa mayoría, más del 90% de ecuatorianos no tienen o no tenemos vinculación con partido político alguno. Sin embargo, perdió el gobierno de entonces esa consulta popular.
como que la historia se repite. Hoy estamos frente a la circunstancia de la presencia de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, como usted ha señalado con propiedad, más que transitorio, es temporal. Pero a mi juicio, esa temporalidad no le quita atribuciones, no le quita la potestad para intervenir en todo aquello que la Constitución y la ley asigna a este Consejo. Claro está que en 3 meses no podrán abordar la variedad de actividades asignadas a ese Consejo. Lucha contra la corrupción, intervención o investigación de denuncias, establecimiento de responsabilidades, participación en los procesos penales en los que tiene interés el sector público, designación de autoridades. Algunas de las que he señalado inclusive son repetitivas. Por ejemplo, es a la Contraloría a la que le corresponde, mediante los correspondientes procesos de auditoría, establecer principios de responsabilidad penal. Es a la propia Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado a los que corresponde intervenir en los procesos penales en los que hay interés por parte de las instituciones, pero así es de repetitiva. Voy a poner énfasis en lo que fue la razón, ha sido la razón de la existencia de este organismo artificioso que a mi juicio nunca debió existir. El nombramiento de autoridades bajo el ropaje de la participación ciudadana. Y en el nombramiento de autoridades debo distinguir aquellas autoridades que requieren un proceso de selección llamado concurso de oposición y méritos, tan degradado desde luego en nuestro país, con intervención de comisiones ciudadanas de selección. Y hay otras autoridades en las que se debe designar de ternas según lo establecido en la Constitución. El Procurador General del Estado viene de una terna de la presidencia o del presidente de la República, pero también el Consejo de la Judicatura se designa sobre la base de ternas, y una de esas ternas, el delegado que de esa terna sea designado, tiene un mejor derecho, decimos los abogados, porque por mandato de la ley, por ministerio de la ley, ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura durante algún tiempo ha venido funcionando sin su titular. De modo que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene un desafío en este momento: cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que manda a hacer la designación de quien ha de presidir el Consejo de la Judicatura. Y eso no admite espera, porque si se dijo, a juzgar por, se podría corregir de la sentencia de la Corte Constitucional, que resultaba, para utilizar una palabra no muy incisiva, si resultaba anormal que ejerza la presidencia como encargado el doctor Murillo, también resulta no muy normal que ejerza la presidencia de ese consejo el doctor Román, porque el doctor Román no proviene de la terna del presidente de la Corte Suprema, sino de la terna
de la Fiscalía. Y en este campo yo conozco, porque el fiscal general de entonces generosamente me pidió que yo integrara esa terna. Por razones que no es del caso decirlo, me excusó, y por eso es que también integró esa terna el doctor Román. De modo que, para acabar precisamente con esta situación que yo la he llamado graciosa o muy generosamente anormal, es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana, que goza de titularidad, independientemente de su origen y de los porcentajes de respaldo que hayan alcanzado en las urnas, esa titularidad le da potestad para cumplir las atribuciones que constitucional y legalmente le están atribuidas. Bienvenido al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno. ¿Cómo afrontar este desafío con el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana en estas condiciones? Hoy con un consejo temporal y luego será con el definitivo, con las mismas atribuciones de lo que se criticó cuando se creó en el 2008. Doctor Vladimiro Álvarez, muy buen día. Buenos días y un especial saludo y cordial abrazo a mis contertulios. Yo creo, y me da preocupación decirlo, que coincidiendo con los criterios expresados por el doctor Medina, lamentablemente el Ecuador está enredado, está envuelto en una serie de casos de titularidad de los miembros de diversas instituciones del Estado. Hay unos funcionarios que cuestionan la designación de otros. Hay muchos ciudadanos que cuestionan los resultados de las elecciones que recientemente hemos tenido el 5 de febrero. En definitiva, hay impugnaciones de unos frente a otros, y en ese enredo resulta que las instituciones no están cumpliendo con sus deberes y atribuciones. Tal como decía el doctor Medina, los deberes y atribuciones asignados constitucionalmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son 12 deberes y atribuciones, de las cuales las últimas 3, la atribución número 10, la 11 y la 12, es designación de autoridades. Y por esas 3 atribuciones de 12, el país entero y todos los analistas criticamos, cuestionamos, nos oponemos. En definitiva, no concentramos nuestro esfuerzo en que quienes estén ejerciendo temporal, transitoria o definitivamente las funciones de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumplan por lo menos con las primeras 9 atribuciones que la Constitución específicamente le señala. Y exactamente lo mismo, mis queridos amigos, ocurre con otras instituciones del Estado, con el Consejo de Participación, hemos dicho, con el Consejo con la Asamblea Nacional y en definitiva con diversos organismos del Estado. Doctor Vladimir Álvarez, ¿qué hacer con este consejo hoy que no genera confianza, certeza jurídica? Va a emprender este consejo temporal la designación de tantas autoridades que están pendientes, y luego vendrá el definitivo en mayo, deslegitimado, sin una votación popular. El voto nulo casi le ha rebasado a cada uno de los candidatos. Así es, definitivamente es importante que pongamos freno a estas controversias
permanentes a este espíritu de contradicción y de enfrentamiento, de confrontación política, jurídica, social, y asentando bien los pies en lo que es la Constitución vigente, aunque no estemos de acuerdo con la totalidad de sus normas, pero es la que está vigente y a la que tenemos que respetar y acoger nuestras acciones. Hacer un esfuerzo por lograr un gran consenso nacional que permita ya la legitimidad y la institucionalidad de todas las funciones del Estado y sus organismos. Bienvenido al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Doctor Ron, ¿cómo afrontar este desafío con este Consejo de Participación Ciudadana que ha sido tan cuestionado pero queda intocado y que va a seguir con esas funciones, unas que cumple y otras que incumple? Las que quiere cumplir, nombramiento de autoridades de control, y las que incumple, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Muy buen día. Muy buenos días, un saludo a los doctores Medina y Álvarez, respectivamente. Una excelente semana. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Vemos que los mecanismos de selección de sus autoridades han tenido bastantes dificultades a lo largo de la historia. El propio Consejo de Participación Ciudadana es parte o fue parte de un sistema concursal, el mismo que tenía muchas dudas, que se realizaba por parte del CNE. Luego, cuando fueron elegidos sus consejeros a través de elecciones abiertas, pues tampoco se garantizaba la calidad de los dignatarios que ejercían luego autoridades, y finalmente pues se perdió una de las últimas oportunidades de reinstitucionalización de este organismo con la consulta popular. Pero sobre la marcha tenemos que ir analizando qué nos queda respecto de estos y de la situación en la que estamos en este momento. Hay que empezar señalando que los nuevos consejeros principales y su nueva designación de las dos autoridades, en este caso la presidenta Aguilar y el vicepresidente Tama, tienen dos funciones en específico antes de que se cierre el proceso, antes de que se cierren sus funciones para la posesión de los nuevos consejeros elegidos. En primer lugar, tienen que continuar con la designación de ciertas autoridades, y si nosotros nos ponemos en cola, urge que se dé una priorización de acuerdo a las necesidades del Estado, pero también de la deuda que el Consejo presidido por el doctor Ulloa nos deja. Tenemos una deuda que, si nos vamos a una priorización temporal, radicaría de la siguiente manera. Primero, el Consejo Nacional Electoral, que ya vemos que le hace una falta de renovación en virtud de las últimas declaraciones y de las inconsistencias administrativas que han tenido entre los consejeros Pitti y Cabrera. Y además, eliminar la representación de dos partidos políticos dentro de su seno, que ya no trae ninguna consecuencia, al menos de compensación de poder dentro de la administración, y es uno de los grandes errores del CPCCS transitorio. El Tribunal Contencioso Electoral, que también se encuentra en proceso de renovación, las dos defensorías y la designación del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, como lo señaló el doctor Medina. Entonces yo creo que se tiene que dar una priorización, y al menos dentro de estos 3 meses que aún nos quedan hasta la nueva posesión, si es que no se quiere una injerencia de los nuevos consejeros, o al menos que las vicisitudes y ese halo político que tienen en sus alrededores, principalmente de dos organizaciones políticas, no interfieran con la independencia de funciones, se tendrían que terminar de designar a través de las comisiones. En segundo lugar, Miguel, lo que se tiene que hacer, ya vemos que el tema de la lucha contra la corrupción es una atribución y función cruzada con dos organismos dentro de la estructura de la administración del Estado, con la propia Contraloría General del Estado y con la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República, hoy acéfala. Entonces yo creo que en ese sentido, creo que el CPCCE se requiere, y al menos como nos vamos a quedar con esa forma institucional, requiere de una reforma tanto a la ley orgánica de la propia institución como a la ley orgánica de participación ciudadana, para afinar dónde, cuándo y cómo ejercen estas atribuciones y funciones, porque finalmente la fiscalización no ha tenido ningún rédito en ese sentido o resultado. Y afinar los mecanismos de denuncia ciudadana, porque igual existen atribuciones cruzadas respecto de los mecanismos de denuncia ciudadana con la propia Secretaría y la Contraloría General del Estado. Eso es lo que queda en adelante, porque recordemos que estos nuevos consejeros van a durar 4 años en funciones.
y van a renovar autoridades dentro de su segundo año. Ojo, dentro de su segundo año recién, que es cuando se van a dar caducidades de ciertos nombramientos previos. Entonces, tienen que afinar, tienen que hacer una reinstitucionalización y creo que tienen que dejar de lado todas esas funciones retóricas que tienen, por ejemplo, el señalamiento de héroes y heroínas, también el tema de la reorganización de la participación ciudadana, y el tema de las escuelas de capacitación que lamentablemente no han surtido ningunos efectos. En ese sentido, la reinstitucionalización a cargo del nuevo pleno, pues es una urgencia dentro de la administración pública. Y como le decía previamente, dentro de la perspectiva, si no se quiere injerencia de organizaciones políticas, dentro del nombramiento de autoridades tendrían que realizarlo ya con los concursos que están en este momento efectuándose, porque si no, si vemos una dilatación de estos concursos, vemos que las intenciones políticas serán otras y ahí se meterá mano a estos concursos. Así que de esos 7 concursos que están corriendo en este momento, debería la señora Gina Aguilar ponerse, perdón el coloquialismo, ponerse las botas y empezar a cruzar ese pantano escabroso de tanta desinstitucionalización, Miguel. Doctor Esteban Ron, ¿y cómo dar garantías jurídicas al país si esta institución sobrevive en la designación de autoridades de control, en la lucha contra la corrupción, el fomento de la transparencia? ¿Cómo dar garantías jurídicas? ¿Qué es lo que más adolece hoy el Ecuador? Las garantías jurídicas están dadas a través de los reglamentos, Miguel, reglamentos que tienen que ser plenamente sociabilizados antes de entrar dentro de uno de los concursos, pero recordemos que todos los concursos ya están en ejecución. Entonces se tiene que hacer una vigilancia desde la sociedad civil, desde la academia de este tipo de concursos y ver dónde existen las inconsistencias. Y por otro lado, también los concursantes realizar un autocontrol. ¿A qué me refiero con esto? Los concursos que se están realizando y ejecutando en este momento, lamentablemente, Miguel, no tuvieron muchos participantes. Por ejemplo, el de la Contraloría General del Estado, que es el trascendental y el eje de fiscalización y control político dentro del Estado, tiene un mínimo de concursantes. Y recordemos lo de ilegalidades de las que este concurso estaba viciado, pero finalmente fueron subsanadas. Entonces, creo que hubo personas que no le apostaron a estos concursos en virtud de una aparente ganadora consulta popular, pero finalmente lo que se tiene es que dar continuidad. En cada una de los concursos creo que hay gente valiosa, creo que hay gente que puede realmente realizar un cambio. Hay gente, por ejemplo, en el concurso de Contraloría, al menos identificado 2 personas que son funcionarios de carrera y que realmente podrían dar una reinstitucionalidad y eliminar ese halo de influencia política, lo mismo en el CNE. Y en ese sentido, pues empezar con eso serían las garantías jurídicas. Y por otro lado, realmente depende de este nuevo pleno la ejecución y que no se dejen dilatar los concursos, porque una vez que se dejen dilatar estos concursos e ingrese el nuevo pleno, no sabemos qué pueda pasar con esta institución. Ya vimos que una institución supuestamente apolítica terminó siendo más política y con una destitución de consejeros que realmente no le hacen bien a la institucionalidad nacional, Miguel. Y esta inquietud del doctor Esteban Ron quiero trasladar a los invitados, doctor Gustavo Medina y Vladimir Álvarez. Precisamente, doctor Medina, dudas de origen. Hoy están de manera temporal los suplentes de los suplentes de los suplentes. Y duda de origen incluso a quienes, una vez que se proclamen los resultados, van a ser posesionados el próximo mes de mayo. ¿Cómo es posible si la ley electoral, el Código de la Democracia prohíbe expresamente que haya auspicio político, auspicio de movimientos o partidos políticos, y el propio organismo electoral permite grabar promociones, porque la promoción paga el Estado ecuatoriano, pagaron los ecuatorianos, promoción de los candidatos, auspiciados incluso con ropaje de un movimiento político, grabado en el CNE, auspiciado cuando eso prohíbe la ley? ¿Cuál es la legitimidad de origen que tiene, doctor Gustavo Medina? Lo que usted señala, Miguel, es la expresión del caos legislativo e institucional que lamentablemente vive la República. Caos
legislativo porque la propia Constitución no tiene el cuidado de utilizar los términos adecuados. Por ejemplo, cuando se trata del delegado de la función judicial, la Constitución habla de terna de delegados enviados por el presidente de la Corte Suprema, entonces, hoy Corte Nacional de Justicia. No dice del delegado del presidente. Y entonces esta expresión permitió interpretar que ese delegado era del presidente, no del cuerpo colegiado que se llama Corte Nacional de Justicia, que es el organismo superior de la justicia ordinaria. Por eso es que creo que hubo razón en reclamar por parte del Pleno de ese cuerpo colegiado para poder intervenir en la integración de la terna, que al fin se ha enviado por cuarta vez, de suerte que para ese efecto, por lo menos para acabar en algo el caos que vivimos en una institución, debería apresurarse el nombramiento, porque estimo que los 3 profesionales, hombres y mujeres, que integran esa cuarta terna deben tener las suficientes calidades para ejercer ese cargo. Así como este ejemplo, lamentablemente la Carta Fundamental está plagada de imprecisiones, de incoherencias que ha permitido interpretaciones según las conveniencias, particularmente de quienes tienen el dominio político. Ahora tenemos un resultado electoral que por lo que escuchamos va siendo cada día más dudoso, que en lo que toca a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana se replica la baja en cuanto al respaldo popular. Pero además, el proceso vicioso de designación al que usted ha hecho referencia y el proceso también lleno de críticas en cuanto al acto electoral en sí y al conteo. Todo esto va a abonar para no poder encontrar una solución al pavoroso caos legislativo e institucional que estamos viviendo, porque el ejercicio del poder público tiene un sustento que está más allá de la norma jurídica. Ese sustento es la ética, ese sustento son los principios morales. Y, naturalmente, si es que hay alguna pugna con esos principios, lo que se haga, naturalmente, tiene el tufo de la ilegitimidad. No podemos restablecer la paz de la República a través de esos procedimientos. Todo debe ser límpido en la administración de la cosa pública. ¿No llegan, doctor Medina, deslegitimados con esa bajísima votación y de la manera que lo han hecho? Lamentablemente pesa este hálito de deslegitimación en los procesos de selección, en los respaldos obtenidos, en la forma en que se ha hecho esas elecciones, en el conteo de los mismos. Todo esto quita un basamento, que es el basamento más allá de lo jurídico, el basamento ético, que es el sustento real del hacer de las cosas en el sector público. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, no hay duda de origen en la llegada de estos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y cómo afrontar, cómo rescatar esto que el doctor Gustavo Medina señala,
este caos legislativo, este caos institucional que se está viviendo en el Ecuador? Bueno, por lo pronto hay que continuar con los procesos hasta alcanzar la designación legítima e indubitable de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y otros organismos del Estado. Pero, mientras tanto, yo creo que es importante mantener la opinión pública respecto a los principios y a la ética que debe estar presente siempre en las actuaciones de quienes hayan sido designados o de quienes estén en funciones en un momento determinado en estos importantes organismos del Estado. Pero más allá de todo eso, en su momento, lo que tenemos que buscar los ecuatorianos es lo que señalaba el doctor Medina, una norma constitucional clara que no permita este tipo de confusiones o de pretensiones ilegales, inconstitucionales y antiéticas. Tenemos que actuar con firmeza en ese sentido y la opinión pública es muy importante. Paso con el doctor Esteban Ron. Doctor Ron, no hay duda de origen en estos delegados al Consejo de Participación Ciudadana, y por otro, cómo afrontar el caos institucional, este caos legislativo que se ha generado en una institución que ha sido absolutamente cuestionada, una institución cuyos presidentes han sido destituidos por corrupción. Uno al menos creo que sigue preso en la cárcel por vender puestos, otro también fue destituido. Es decir, ¿qué legitimidad da? ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad jurídica da al país, doctor Ron? Estimado Miguel, muchas gracias por la consideración y de una vez aprovecho para despedirme debido a que tengo una reunión en los próximos 5 minutos. ¿Existe una ilegitimidad de origen? Yo diría que no tanto, porque mal o bien la configuración constitucional que nosotros tenemos en la actualidad hace que los consejeros del CPCCS pues sean votados dentro de los sistemas electorales y dentro del sistema democrático ecuatoriano. Mientras el nulo no gane a toda la votación válida, pues no se considera una ilegitimidad de origen. Lo que sí existe, y tengo que ratificar las palabras que tú decías previamente, es una duda del cómo llegan y además una duda del apoliticismo que ellos deben tener respecto de su candidatura. Dos organizaciones políticas, y es lo que yo decía, haciendo también referencia al Consejo Nacional Electoral, dos organizaciones políticas plenamente identificadas, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, han señalado como candidatos a 3 y 2 respectivamente. ¿Y eso qué ha significado? ¿Y eso qué trascendencia tiene? Que el pleno del CPCCS lamentablemente va a tener injerencia política dentro de las negociaciones que se puedan realizar a cabo, y ni siquiera va a tener una estabilidad administrativa, sino que va a ser un espectro negocial, como yo ya lo decía previamente, ¿no? Entonces, no quiero hablar de repartos ni de conveniencias políticas, pero realmente es una institución que nuevamente ha sido cooptada por al menos dos organizaciones políticas plenamente identificables porque hicieron campaña. Ahora, la deficiencia en el CNE respecto del control y designación, del control y la propaganda y el proselitismo que realizaron estos consejeros, pues realmente el CNE es víctima de sus propios errores. Recuerdo que cuando se presentó la denuncia por parte del consejero Pita de esta situación, Diana Tamaint le dijo, mira, pero en el reglamento nosotros y que tú mismo aprobaste no establecimos una coherencia ni tampoco una restricción. Entonces es bastante complejo en ese sentido, ¿no? Estamos, como decía previamente, dentro de un pleno de 7 personas, 5 con plena identificación política, una que tiene una tela de duda con identificación política y otra persona que no tiene identificación política. Entonces, ¿qué esperamos de ese CPCCS? ¿Realmente que se negocien los concursos o no? ¿Cuál es la solución que podríamos tener en ese sentido?
como les decía previamente, que este CPCCS que está finalizando funciones, que tiene que llegar hasta mayo, realmente se ponga las botas, cruce el fango y designe a las autoridades que realmente le correspondan, sobre la base de los procesos que ya están iniciados, sobre la base de los concursos que ya están iniciados. Duélale a quien le duela y en ese sentido respetar que los postulantes ya están ahí y no que van a buscar una nulidad posible de estos concursos, utilizando las garantías jurisdiccionales que ya estamos habituados, y en ese sentido se pueda reconfigurar. Si es que eso pasa, ilegitimidad de origen y natural, estimado Miguel. Y la otra, cómo hacer una reconsideración de la legitimidad de la propia institución. La única forma que queda es que realicen los concursos de manera adecuada y que en estos últimos concursos sean designadas autoridades apolíticas, y que en estos últimos concursos no se vea la mano o no se vea la preferencia política de una persona, que sean realmente a quien le corresponde los dignatarios que sean elegidos por estos concursos, y que sea además una respuesta a su trayectoria profesional, a sus méritos e inclusive a la examinación, querido Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Ron. Quisiera volver. Aprovecho para despedirme, Miguel. Muchas gracias su participación. Vuelvo con el doctor Gustavo Medina. ¿Cómo lograr concursos transparentes y adecuados, como se ha invocado, para la designación? Esta institución debe designar a las autoridades de control tan importantes como Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, incluso cuando corresponda, se entiende que cuando corresponde el 2024, la designación de fiscal general. ¿Qué garantías debe haber en concursos transparentes, doctor Medina? Resulta difícil pedirle peras al olmo, porque como se ha señalado, hay definiciones políticas en el Consejo de Participación Ciudadana que iniciará en mayo de este año. Y eso naturalmente hace pensar en que esas selecciones, esas nominaciones tendrán también influencias políticas. No hay que olvidar que en definitiva hemos iniciado el proceso electoral presidencial del próximo periodo, de suerte que a este Consejo de Participación que inicia en mayo va a corresponderle adecuar, entre comillas, adecuar las condiciones para que el próximo gobierno pueda tener autoridades que algún vínculo puedan tener. La política no es mala. La política es una actividad noble, pero dolorosamente en nuestro país la política se ha degradado y es muy permeable a influencias negativas. Y esas influencias negativas han determinado que esta nobilísima actividad cada día sea más repugnante. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿cómo lograr en la tarea que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana al menos concursos transparentes y adecuados que genere certeza, seguridad jurídica, sabiendo lo que ha hecho en el pasado el CPCCS? Fundamentalmente que los miembros que sean o que hayan sido designados en el momento en que empiecen a cumplir sus funciones, lo hagan con la convicción, con la responsabilidad, con la mística de trabajo, si se quiere. El pueblo ecuatoriano espera de ellos según las atribuciones y deberes establecidas en la propia Constitución vigente. Porque mientras los miembros estén pensando más bien en función de partidos políticos, en función de ideologías
que no tengan que ver con el cumplimiento de esos deberes y atribuciones, en la medida, en definitiva, que los miembros del Consejo actúen irresponsablemente, es decir, sin cumplir su responsabilidad, pues no habrá cumplido el Consejo de Participación Ciudadana con la misión que la Constitución, mal o bien, le ha atribuido. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿se puede confiar con las dudas de origen que ha habido en la estructuración de este Consejo de Participación Ciudadana y que tienen la enorme responsabilidad de nombrar a las autoridades de control? Yo creo que, en definitiva, siempre que se designa a determinados miembros en ciertos organismos del Estado, con la política como está funcionando actualmente, que es una política de confrontación, siempre se sembrará dudas sobre la legitimidad en la designación de esos miembros o de esos vocales. Y eso hay que dejarlo de lado, porque mal elegidos, bien elegidos, con un buen proceso electoral o de designación, o con un proceso incompleto o irregular de designación, tiene que funcionar el organismo del Estado al cual nos estamos refiriendo. Y tiene que funcionar pensando todos sus miembros con mística, repito, es decir, con empeño íntimo en que deben cumplir con las atribuciones y deberes a los que tantas veces nos hemos referido. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a los juristas, doctor Gustavo Medina, doctor Vladimiro Álvarez, doctor Esteban Ron, sobre un Consejo de Participación Ciudadana cuestionado, que nunca debió crearse, que nunca debió existir, pero allí está, incluso avalado, en medio de cuestionamientos y presuntas irregularidades durante las últimas elecciones y la consulta popular. Muchas gracias, doctores Medina, Álvarez y Ron, su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias su atención. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso.